Definamos primero qué es un hábito. Un hábito puede ser definido como la costumbre adquirida por la repetición frecuente de un mismo acto de manera consciente y luego de modo inconsciente, como la respiración nasal, la masticación, el habla o la deglución. Consideradas estos hábitos fisiológicos o funcionales. Los hábitos bucales no fisiológicos o hábitos nocivos son uno de los principales factores etiológicos causantes de maloclusiones o deformaciones dentoesqueléticas. Tendrá mayor o menor repercusión según la edad en la que éste se presente, ya que cuan menor es la edad, en este caso del paciente, que presente este tipo de hábito, mayor será la capacidad del hueso en moldearse o en deformarse en este caso. Los hábitos que alteran la oclusión y la cavidad oral con mayor frecuencia, podemos nombrar algunos de ellos, que son, por ejemplo, la deglución atípica o también reconocida como infantil persistente, la succión digital, que mayormente se da con el dedo pulgar, la respiración oral, la interposición del labio inferior, la onicofagia, comúnmente denominada a los que se muerden las uñas, y el hábito de la postura también. Vamos a acá explicar cada uno de ellos y a dar unas pequeñas alternativas de tratamiento también que conlleva. Al hablar de deglución atípica, podemos nombrar o presentar al momento de deglutir los dientes no entran en un contacto, ya que la lengua se aloja o interfiere entre los dos incisivos tanto superiores como inferiores. Se observa una posición atípica de la lengua, como se está viendo en las fotografías. Una falta de contracción de los maceteros, en este caso músculos que participan tanto en la deglución como en la masticación, ¿no? Este tipo de patología de deglución atípica se da o presenta más que nada a temprana edad, producto de del uso, digamos, desmedido del chupón, ¿no? Entretenedores bucales, o también por un problema también respiratorio. La causa o los efectos que esta deglución atípica puede causar en el paciente son la mordida abierta anterior, la inclinación o vestibulización de los incisivos superiores y la lingualización de los incisivos inferiores. También presentan una patología que nosotros llamamos mordida cruzada posterior, que es la oclusión anómala o anormal de los molares posteriores, que puede ser tanto bilateral como unilateral. La terapia o tratamiento de este tipo de hábito podemos mencionar como métodos funcionales la fonoaudiología, métodos psicológicos la hipnosis, los métodos mecánicos como puede ser mejorar la posición de la lengua con algunos aparatos ortopédicos, y mixtos, ¿no? En el cual sobre todo se lleva este tipo de tratamiento con aparatos ortopédicos y a la vez también con una terapia psicológica. La succión digital. La succión digital del pulgar o de otros dedos genera o provoca una mordida abierta anterior y distalización de la mandíbula, ocasionada más que nada por la interdigitación o interposición del dedo y la mano hacia el maxilar inferior, en el cual presenta una presión y que ejerce la mano y el brazo hacia el maxilar inferior. ¿Qué provoca este tipo de hábito? Provoca una deformidad o un estrechamiento de los arcos superiores, tanto superior como inferior en la región de los caninos, molares deciduos y premolares. Conlleva también a la formación de una cavidad con paladar profundo en el maxilar superior, ¿no? Y la falta de oclusión o interdigitación de los incisivos centrales anteriores. ¿Qué es lo que provoca o qué podemos encontrar en este hábito? Como mencionamos, vestibulización de los dientes superiores anteriores, una mordida abierta anterior, la mandíbula experimenta una rotación en sentido horario, se lleva a la parte posterior o se inclina hacia la parte posterior,
El paladar estrecho y profundo, por la posición del dedo y por la fuerza que ejerce también la lengua hacia el paladar. La posición atípica de la lengua, ¿no? Y la posición atípica de la mano y brazos en la mandíbula agrava la rotación mandibular también. Un tratamiento en el cual nosotros podemos conllevar o llevar con el paciente son unos tipos de aparatología con una placa que se llama Howling, una rejilla palatina que impedirá el contacto o que el niño introduzca, o el paciente en este caso introduzca el dedo en el paladar o entre los incisivos. Este tratamiento o esta aparatología se usa un tiempo determinado con unos controles periódicos para ver el avance del caso y también para el retiro del hábito del paciente. Otro hábito que podemos mencionar que repercute o que encontramos frecuentemente en los pacientes que asisten al hospital es la respiración oral, sobre todo ahora en este clima, ¿no? Las causas pueden ser la obstrucción de las vías aéreas superiores, desvío del septum, la inflamación de la membrana basal, adenoides. En general, la obstrucción de las vías aéreas conlleva que el paciente tenga la necesidad de respirar por la vía oral o por la boca. Las consecuencias de este tipo de hábito, ¿no? También tenemos un paladar profundizado, ¿no? Se moldea debido al acto que genera el paciente. Los senos maxilares atrésicos debido a la falta de ventilación. La mordida cruzada posterior bilateral en este caso. El esfuerzo que hace el paciente por respirar por la boca conlleva una contracción de los maceteros. Estos hacen una fuerza a los dientes posteriores y producen una mordida cruzada posterior bilateral. La fascia adenoidea o rostro largo, ¿no? Debido a este tipo de contracción muscular, ¿no? Tenemos los labios entreabiertos, hipotónicos y resecos, ¿no? Un surco nasolabial profundo marcado. Estas características nos podemos identificar en los pacientes respiradores bucales o orales. Otro síntoma que también podemos notar de estos pacientitos que, sobre todo en climas así con frío, se enferman bastante de la garganta, ¿no? Es una característica clínica que también conlleva o podemos entender que el paciente está respirando por la boca. El tratamiento conlleva no solamente el uso de una aparatología o intervención, en este caso al pacientito, sino también a una interconsulta con el especialista, en este caso el otorrino, ¿no? Para ver qué está pasando con esas vías aéreas, restituir las vías aéreas para que la ventilación sea la correcta y la adecuada, ya que si nosotros no restituimos o no tratamos estas vías aéreas obstruidas, el tratamiento que nosotros podamos conllevar no tendría un buen fin o un éxito adecuado. Otro hábito que podemos nombrar también es la interposición del labio inferior. Este hábito se genera de forma secundaria a un hábito de succión digital o de deglución atípica. Existen dos modalidades importantes: el succionar el labio o el morderlo. En este caso, el paciente, como ustedes pueden ver acá, tiende a succionar el labio. Las características clínicas, ¿cuáles son? Como ustedes pueden ver en la fotografía, el paciente tiende a mostrar los incisivos superiores, tiene un mentón marcado, ¿no? Conlleva también a una mordida a veces abierta, ¿no? Y en este caso también los pacientitos tienen la mandíbula retornática, o sea, distalizada o retruida. Los efectos bucales, la protrusión del alveolar superior, la retroinclinación de los incisivos inferiores, ¿no? El labio superior hipotónico, el labio inferior hipertónico por la fuerza que ejerce la incompetencia labial debido a que hay una interferencia entre el labio y los dientes superiores, ¿no? La mordida profunda, en este caso porque los dientes inferiores, sobre todo los incisivos, se lingualizan, ¿no?
y el retormatismo mandibular, ¿no? Que es el retroceso de la mandíbula que ejerce por la fuerza del labio inferior. Los tratamientos, en lo que es el caso odontológicos, son un aparatito que nosotros llamamos Livamper. Livamper, que puede ser un aparatito removible o también fijo, como vemos en las fotografías. ¿Cuál es la función de este Livamper o de este aparatito? Es separar, o en este caso impedir, que el labio inferior siga ejerciendo la fuerza hacia los incisivos inferiores, ¿no? Y estos poco a poco, a medida que va avanzando el tratamiento, dejen tener este hábito de apretar el labio hacia los dientes inferiores. El tiempo de tratamiento conlleva también al uso frecuente de este aparatito, sobre todo cuando es removible. Otro hábito que podemos mencionar también es la onicofagia o morderse las uñas, presente también en varios niños. Este hábito de roer las uñas, ¿no? Genera en la cavidad bucal desgastes selectivos o localizados en los dientes anteriores, rotaciones por la fuerza que ejerce esto de algunos dientes, ¿no? O hasta también puede generar algún tipo de inflamación gingival. Pero digamos el cambio mayor que tiene este tipo de hábitos son en las uñas y en los dedos, ¿no? En el cual puede generar una especie de heridas, ¿no? Puede generar algún tipo de hongos en las uñitas debido al constante flujo salival que este presenta. El tratamiento es necesario concientizar al paciente, que el paciente quiera dejar este hábito. La terapia debe tener en cuenta si el niño está dispuesto a abandonar el hábito. Más que nada, acá también se da una interconsulta psicológica, porque esta onicofagia va acompañada también a una etapa de ansiedad que conlleva el niño, o hiperactividad. Esta manifestación también nos conlleva, como mencionamos, a una interconsulta psicológica para poder, digamos, tratar en conjunto al paciente. Como último hábito que podemos presentar también es el hábito de la postura. Las deformaciones de los arcos también pueden ser causadas por la presión anormales de la postura, en este caso cuando uno de repente duerme o está en casa leyendo un libro y tiene una postura en la cual genera una fuerza en la mejilla, al dormir o al estar leyendo o estudiando. Este tipo de hábitos, cuando es a largo plazo, cuando estos tipos de hábitos ya generan una costumbre habitual en el paciente, generan internamente algunos efectos clínicos, como son la mordida cruzada posterior unilateral. Pero hay que diferenciar muy bien esta mordida cruzada, ya que una mordida cruzada posterior generada por el hábito de la postura no conlleva o no tiene una desviación de la línea media, porque simplemente es por una presión externa, no por un cambio, no por un cambio o una presión interna, llámese del labio, las lenguas, ¿no? O por una devolución atípica. Entonces, una mordida cruzada posterior provocada por un mal hábito de la postura, ¿ya? Tiene una mordida unilateral donde aprieta, donde hace el hábito del paciente, pero no hay una desviación de la línea media. Eso hay que saber diferenciar para también poder nosotros conllevar al tratamiento adecuado. Un tratamiento también es una plaquita Holly con un botón, o algún habitamiento especial también que nosotros utilizamos para hacer ese descruce de la mordida, para que los dientes superiores puedan vestibularizarse y generar una oclusión normal.